25 versículos y vamos a leer solamente el primer tramo, ¿ya? En su hojita usted puede ver, por favor, el bosquejo del capítulo. El bosquejo son dos ítems, ¿verdad? El primero lleva por título Analogía tomada del matrimonio, y eso es desde el versículo 1 al 6, y el otro, El pecado que mora en mí, desde el versículo 7 al 25. Esa es la subdivisión, digamos, del capítulo, pero específicamente, recuerdan ustedes que días atrás hablamos que el capítulo 6, capítulo 7 y el capítulo 8 son una misma serie, porque está hablando acerca de una misma, de un mismo tópico, y es el pecado en contraste en la vida antigua como en la vida nueva en el Señor, la vida nueva del creyente. Por lo que vamos a inicialmente leer del 1 al 6, ¿les parece? Leamos todos juntos. Ahí van a estar en la pantalla, lean fuerte por favor, para que los hermanos que no vinieron de le damos un saludo a todos los hermanos que no han podido venir. Está lloviendo fuerte aquí en Valparaíso, se escucha aquí en el templo, ¿verdad? Cómo cae la agüita que el Señor está mandando. Así que un gran saludo fraternal a todos los hermanos que van a vernos por Facebook. Dice así la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hasta ahí. Sigue hablando acerca de la ley, ¿verdad? Y de los efectos de la ley, como también de la libertad del pecado que nos ha traído Jesucristo en su sacrificio. Pero quisiera hacerles presente esto para que, por favor, mis hermanos, no lean aisladamente esta porción bíblica, a fin de que no nos demos la libertad de descontextualizar la palabra. ¿Por qué? Porque si usted termina leyendo este versículo final, el 24 y 25, mira, por favor, Franco, desde el 19 en adelante. Si usted toma aisladamente estos versículos sin leer el capítulo 8, vamos a malentender y malinterpretar lo que Pablo intenta decir, ¿ya? Porque se podría usar esta porción bíblica, y se usa para justificación, ¿verdad?, de la debilidad humana y de la pecaminosidad como una libertad porque el apóstol lo dice, ¿ya? Lo dice como una verdad, pero en realidad lo que está haciendo es justamente presentar una realidad de la debilidad humana, haciéndose a sí mismo también como parte de esa realidad de la naturaleza caída del hombre en Génesis capítulo 3. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Como que si este versículo estuviera dando a entender que no es Pablo el que está pecando, sino su cuerpo.
sino que es el pecado que mora en él, como que se estuviera desentendiendo de su responsabilidad de la decisión de pecar. Sin embargo, dice, así que queriendo yo hacer el bien en su más íntima fibra, ¿verdad?, en su alma, en su deseo del espíritu, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, es decir, hay una cohabitación tanto del bien y del mal. Ahora, cuando Pablo está refiriéndose a estos versículos en particular, que los vamos a precisar en el próximo estudio bíblico, ¿por qué hago esta aclaración? Porque necesitamos leer todo esto de corrido y no por subdivisión de capítulos, porque eso nos hace descontextualizar los versículos anteriores a una idea principal. ¿Ya? El 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y ahí está la lucha. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hablando acerca de su cuerpo, ¿verdad? Miserable de mí, lo dice ahí con signo de exclamación, como un grito, ¿verdad? Y una pregunta inmediata, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta, gracias doy a Dios. Porque si el Señor ya nos ha liberado. Esa es la reflexión de este análisis del hombre caído, del hombre que necesita a Dios, del hombre que requiere la ayuda del Espíritu Santo, porque por sí mismos, esa es nuestra realidad, una condición caída, que está obedeciendo por la ley del pecado, con sus miembros, con su cuerpo, incluso con su mente, a una ley que no se puede abrogar si no es a través de Jesucristo el Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, y escuche bien esto, más con la carne a la ley del pecado. Entonces cualquiera diría, entonces, si lo amo al Señor con la mente y al cuerpo, dejémoslo hacer lo que quiera. ¿Sí o no? Sería una mala interpretación de este versículo bíblico, porque si se queda en ese concepto, tiene que necesariamente ir al capítulo 8 y encontrará. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El 8.1, por favor, sigue al próximo capítulo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, y ahí está la aclaración, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí inmediatamente Pablo está en el 7, ¿verdad?, hasta el 25, aclarando la necesidad de ver esa debilidad humana, pero que contrasta inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 8, diciendo que ya no hay condenación, ya no hay una ley que nos condene, especialmente y únicamente a los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para los que estamos en Él. Entonces, el estar en Cristo es una posición legal, es decir, tú y yo hemos sido justificados en Él, que es lo que venimos hablando todo este libro de Romanos, ¿cierto? La justificación de nuestras obras malignas por la fe en el Señor Jesucristo y su sacrificio. Eso es el Evangelio, la justificación del hombre y de la mujer pecadora, que ha venido en arrepentimiento delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, es una condicionante, porque el andar conforme a la carne significa que no estoy en Cristo, porque andar conforme al Espíritu es señal de que usted y yo estamos posicionados en Cristo, revestidos de Cristo. ¿Amén? Entonces, esa es una verdad bíblica inalterable, es decir, nuestras obras en el Espíritu o en la carne demostrarán nuestro estado espiritual. Si somos de Cristo, vamos a andar en el Espíritu. Si no estamos y no somos de Cristo, vamos a vivir en la carne. Y ahí, lógicamente, que se va a dar esta dualidad de obedecer al pecado como una obligación. Lo que está diciendo aquí Pablo en el capítulo 7, del 1 al 6, es eso. Está diciendo que usted y yo está haciendo una analogía entre este matrimonio, ¿verdad? Un matrimonio de un hombre y una mujer, sujeto por la ley a ser fiel a ese matrimonio. Y esto lo está llevando como una analogía
respecto del matrimonio, respecto de la ley y las obligaciones que tiene el tal y la tal en un matrimonio, en una unión conyugal. Por la ley, la mujer está casada al marido. Y estamos hablando no solo de la ley chilena, estamos hablando de la ley de Moisés, en este caso, que es lo que está enseñando el apóstol Pablo. La ley de Moisés modela el matrimonio y la familia hebrea, la familia judía. Y en base a esa consignación, a ese entendimiento de la ley mosaica, Pablo está enseñando esta analogía, diciendo que la mujer está sujeta al marido mientras él vive, ¿cierto? Pero muerto el marido, ¿qué sucede con la mujer? Está libre de obedecer al marido porque ya ha muerto. Significa que se necesita, para ser libre, la muerte del marido. Usted no ore para que se me vaya el marido, la casada. Por favor, no ore para que se le muera el marido. ¿Ya? Pero la analogía de esto es estar sujetas por la ley a alguien con quien han contraído matrimonio. Y en este caso, la persona que enviuda, ¿verdad?, queda libre completamente. ¿Para qué? Para volverse a casar si lo desea. Ahora, ¿se está refiriendo netamente al matrimonio? ¿Es la idea que está presentando Pablo aquí? ¿Que está hablando específicamente del matrimonio? No. Está usando el ejemplo del matrimonio para demostrar una verdad bíblica. ¿Cuál es esta? La verdad bíblica es que, así como la mujer está sujeta al marido mientras él vive, así nosotros estábamos sujetos al pecado y a la ley que regula el pecado. La ley de Moisés demuestra el pecado, hermano. La ley no liberta al pecador, la ley lo hace culpable. La ley demuestra al pecador que es culpable y digno de muerte. La ley lo único que señala es la falta. Ahí te van a compartir. Entonces, si usted se fija bien atentamente, tanto el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8 van a hablar de esta obligación de cumplir la ley. La ley en sí misma no es mala, porque es divina, pero tiene como propósito señalar la falta en la que se ha incurrido. Hermanos queridos, Santiago, van a salir por Facebook. Tomen su tecito, por favor, con toda libertad. Espérense la vuelta de todos los que no quieran. Aguántense un chiquitito. Okay. Para los hermanos que no vienen o que no conocen nuestra iglesia, les contamos, hermanos, estamos transmitiendo por Facebook. Aquí en la iglesia también compartimos un tecito, porque hay varios hermanos que vienen del trabajo con frío y un día como hoy hace bien un cafecito, ¿verdad? Un té con un rico pan, un sándwich para poder compartir. Así que si usted alguna vez viene un jueves al estudio bíblico, le garantizamos un queque, té, café y pancito. Entonces, retomando la idea, ¿verdad? La ley de Moisés no justifica, sino lo único que produce es señalar el pecado. ¿Ya? Ese es el propósito de la ley. Y la ley no es mala en sí misma, sino que tiene ese propósito. No fue hecha con otra idea. Por lo tanto, esta que es palabra de Dios, no es de Moisés la ley, es la palabra de Dios, ¿cierto? Pero con el propósito de hacerle saber al hombre que necesita un redentor. Ese es el propósito de la ley. La ley es un instrumento de Dios que nos señala la necesidad de la redención. Amén. Así que es una garantía. Vamos a la información contextual de este capítulo y de este tramo solamente, porque para la otra sección también vamos a tener esta misma forma de poder analizar. El capítulo 7 debe ser interpretado, 1, a la luz del capítulo 6, especialmente los versículos 2 y 14. ¿Ya? Esta sección, la que acabamos de leer, del 1 al 6, tiene que ser interpretada a la luz del 12 al 14, del capítulo 6. Sin embargo, número 2 debe ser, de igual manera, estar relacionado a la tensión existente en la iglesia de Roma entre los creyentes gentiles y los creyentes judíos,
lo cual se ve en los capítulos 9 al 11. Si ustedes revisan su Biblia, van a encontrar razones clarísimas para dar a entender esto. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de los gentiles y de Israel. Cuando lleguemos a esos capítulos, se va a dar cuenta de que incluso habla de Abraham, de la elección de Isaac, de Jacob y Esaú, ¿verdad? Todas esas cosas están en un contexto judío. Y todo ese capítulo, del 9 al 11, comprenderán las razones que Dios tiene para llamar a Israel como el pueblo de Dios, ¿ya? Y las razones del endurecimiento de su corazón. Por lo tanto, la naturaleza exacta del problema es incierta del aspecto de Romanos, pero pudo haber sido. Tenemos 5 razones. Escúchenlas bien, hermanos, porque estas son bastante interesantes. La primera razón podría haber sido la existencia de un legalismo basado en la ley de Moisés de parte de los judaizantes en la iglesia romana, ¿ya? Segundo, el énfasis de los judaizantes en Moisés primero y después en Cristo, es decir, colocando la supremacía de Moisés por sobre Cristo como Señor y Salvador, ¿ya? Es decir, los judaizantes poniendo la ley de Moisés en un punto más alto que el evangelio que Jesucristo vino a presentar, el evangelio de la salvación. Eso pudo haber sido el punto de discusión de la carta de Romanos. También los malentendidos de cómo se aplicara el evangelio a los judíos, es decir, ¿por qué el evangelio? ¿Se acuerdan ustedes de la revelación especial y la revelación natural? El entendimiento que los judíos tienen de las profecías del Antiguo Testamento respecto de Cristo y el cumplimiento en sí misma, pero también respecto de los gentiles que no tienen esta formación judía en la Torá, en la Tanakh, en los escritos del Antiguo Testamento. La revelación natural, es decir, los gentiles que no tienen esta formación de las Escrituras, ¿verdad? Esa gente tuvo que tener otra clase de revelación. Y Pablo apela a la revelación natural, que son la conformación del cosmos, del funcionamiento del universo como tal, colocando a Cristo como el centro de esa cosmovisión. Amén. Los malentendidos, cuarto, entre la relación del viejo y el nuevo pacto. Es decir, el viejo pacto, bajo la ley, es un pacto claro y específico. Pero en este punto, cuando se escribe Romanos, hay una confusión porque los judíos entendían de esta forma el tiempo en que estaban viviendo. Y escuche bien, por favor. ¿Cuál era esta forma? Ellos creían en la era del Mesías y eso se conocería como la nueva era del Mesías. ¿Y cuándo llegaría? Cuando el Mesías se manifestara. Por lo tanto, la era que ellos estaban viviendo, bíblicamente hablando, era la era de Satanás, la era del hombre caído, la era del hombre pecado, la era de la destrucción, la era de la muerte, ¿ya? Entonces, ansiaban y esperaban al Mesías. El Mesías llegó, se instaló la era del Mesías en Cristo Jesús, pero ellos siguieron como que si no existió y hasta el día de hoy lo ven como que si Cristo no vino ni se reveló. Entonces, ellos siguen esperando al Mesías, por lo tanto, un judío comprometido con sus creencias no aceptó a Cristo como el Mesías, por lo tanto, siguen esperando hasta el día de hoy esa era que para ellos aún no comienza. Sin embargo, Cristo predicó en los evangelios y dijo: he aquí el reino de Dios se ha acercado. Predicó del arrepentimiento y de esta nueva vida a los líderes como a todo el pueblo. Entonces Cristo presentó esta nueva era, la era del evangelio, la era del Mesías, su propia era su manifestación, la encarnación del Señor Jesucristo. Entonces había un malentendido entre la relación del viejo pacto y el nuevo pacto. El libro de Hebreos también va a hablar acerca de esto con mucha claridad. Y quinto, serían los celos de los líderes judíos, razones por las cuales había pleito en la iglesia romana. Estas son las 5 razones
que podríamos pensar por las cuales Pablo escribió de acuerdo al contenido del libro de Romanos. ¿Ya? Y la quinta razón que podría pudieron haber sido los celos de los líderes judíos creyentes por haber sido reemplazados por líderes gentiles creyentes durante el edicto del emperador, lo cual hizo que cesaran todos los rituales judíos en Roma. Muchos creyentes judíos debieron de haberse ido de Roma también, es decir, el reemplazo del liderazgo judío por el reemplazo de los gentiles. Y ahí hubo un pleito grande, y nosotros somos la iglesia original. Es que nosotros partimos con la iglesia, ¿cómo se van a quedar ellos que vienen recién llegando? Esa clase de discusiones tuvieron, y nosotros somos judíos. A nosotros se nos hizo las promesas. Nosotros somos los que afirmamos la palabra. Las promesas, si son de Cristo, el cumplimiento de las profecías, fue a nosotros el anuncio. Entonces, fue lo que le pasó a la iglesia de Jerusalén. Se quisieron quedar con el anuncio sin salir a predicar al mundo como Cristo se los dijo. ¿Se acuerdan de la gran comisión? El libro de los Hechos 1:8 dice: y me seréis testigos en toda Samaria, Judea, ¿verdad? Jerusalén, lo dije hasta lo último de la tierra. Eso no se dio en la iglesia primitiva de buenas a primeras. Tuvo que venir la persecución para que la iglesia saliera a predicar y se cumpliera esta palabra del Señor, que el Evangelio sería anunciado en todas partes. Por lo tanto, las razones de por qué pudo haber habido esta clase de discusión en la iglesia son las que acabamos de mencionar, 5, ¿ya? Las puede repasar en su casa. Romanos 7, del 1 al 6, continúa el lenguaje figurado del capítulo 6, en cuanto a la relación que tiene el cristiano con su vieja vida, y las analogías son dos. Escúchela bien. En el capítulo 6 la analogía sería la muerte y la libertad de la esclavitud a un nuevo dueño o señor. Es decir, la relación esclavo-señor. Antes esclavos al pecado, ahora esclavos de un nuevo señor que es Cristo. Eso lo comprende el capítulo 6 como analogía, es decir, un símil, una comparación, un ejemplo. Pero en el capítulo 7 está hablando acerca de la muerte y liberación de las obligaciones matrimoniales como un símil. Antes, el que estaba casado estaba sujeto a la ley del matrimonio, pero ahora está sujeto a Cristo después de que enviudó. Hubo una muerte de por medio. La muerte de Jesucristo nos libera para ahora, en su resurrección, poder servirlo a Él como Señor y amo de nuestra vida. La analogía, primero la esclavitud, en el capítulo 6, y segundo, el caso del matrimonio. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Algún aporte que quisieran hacer? Hermano Juan. Bueno, menos mal que lo aclaro porque a pesar de que lo leímos, me costó, a la analogía la entendí, cuando dice que la mujer queda libre cuando el marido se muere, pero sí, no entendía esa parte cuando decía que nosotros estábamos como que sujetos y como que a la ley y eso. Aunque ustedes lo estuve explicando, pero me cuesta entender un poco la analogía. Como no soy judío y... La analogía, sí. Sí, en esa parte cuando Pablo explicó lo de que nosotros estábamos muertos y sujetos a la ley. No sé, será porque como no tengo una cosmovisión quizás judía de aquellos tiempos. Claro. Lo que pasa, mi hermano, que eso es una buena observación. ¿Por qué? Porque de buena a primera nosotros no tenemos la obligación de entender toda la cosmovisión judía. Somos gentiles. En el estricto rigor somos gentiles, no estamos asociados completamente a una cultura judía que incluso en la actualidad es muy distinta a la de la época. Por lo tanto, en distancia sideral, estamos nosotros con una complicación grande. ¿Por qué? Porque la originalidad de la palabra requiere un contexto y es allí donde tenemos y necesitamos estudiar y concentrarnos. Entonces, en cuanto a la ley de Moisés, habían dos escuelas rabínicas, ¿ya? Y estas dos escuelas hablaban sobre el matrimonio y el divorcio y las razones de por qué se podía divorciar una mujer. Entonces,
De aquí se desprenden dos escuelas rabínicas que hacían ejerción y presión incluso sobre la iglesia, cuanto más sobre el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando se le acercan a Jesús a preguntarle sobre el divorcio? Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Que en un principio no fue así, es decir, que el divorcio no es el plan divino, pero sí Dios le permitió a Moisés dar carta de divorcio para liberar a la mujer. Porque inicialmente, si una mujer se casaba, escúchelo bien porque parece ser muy machista la ley, y era así porque la sociedad judía lo era, entonces uno pensaría, entonces Dios es machista al haber dictado la ley. No. Moisés tuvo que regular con leyes humanas, porque no toda la ley, el decálogo es el decálogo del Señor, ¿verdad? Y después el Señor le dio cartas, le dio más leyes a Moisés que están escritas en los libros de la ley, ¿cierto? Entonces hay mucha regulación sobre la moralidad, sobre las ofrendas, sobre los holocaustos, sobre las primicias, ley sobre el diezmo, ley sobre la familia, sobre las herencias, hay altas leyes, ¿verdad? Pero cuando habló acerca del matrimonio, la ley original era que un hombre se iba a casar con una mujer y todo eso significaba que iba a haber una obligación de la mujer hacia el varón, pero también de parte del varón hacia la mujer, tal cual como lo entendemos nosotros, pero en otro contexto, digamos, cultural. Las obligaciones mutuas del matrimonio. El problema aquí estaba en la desaveniencia del matrimonio, cuando ese matrimonio parecía ser, tenía que disolverse. Entonces había una escuela rabínica que decía que se podía, en la única forma de disolver ese matrimonio, a través de adulterio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se disolvía el matrimonio cuando había adulterio? El adulterio era solo de la mujer. No era considerado el adulterio del varón. Entonces, aquí fallaba la mujer y el hombre la quería cambiar, la mandaba a cambiar. Y tenía que darle carta de divorcio, ella no se podía volver a casar por haber sido adúltera. Ese era el entendimiento de una parte. Entonces, cuando había una falla de este tipo, el marido le daba carta de divorcio o la dejaba como esclava en la casa. Si no había esa carta de por medio, la mujer quedaba sujeta al marido mientras viviera. Y era una injusticia tal que si el marido, enojado por el engaño, la deja sin carta de divorcio, la mujer quedaba en la casa y él se podía volver a casar. Entonces hay un problema grave. La otra era una escuela más liberal que podía disolverse el matrimonio y una vez que estaba disuelto el matrimonio se podía volver a casar libremente. ¿Ya? La otra solo consideraba el acto de adulterio o de fornicación antes del matrimonio. Entonces estos dos pensamientos eran los que batallaban juntos, estas dos escuelas rabínicas, y cuestionaban al Señor Jesús en el sentido original de lo que era el matrimonio y el divorcio. Pastor, cuando en estos casos de adulterio también en la ley, cuando la mujer era apedreada, ¿no era caso de adulterio también? Sí, claro. O sea, la sentencia era esa, pero tenía que ser sorprendida en el acto del adulterio. Entonces, exacto, entonces es un tema grave que a lo mejor nosotros no logramos entender en profundidad. Pero esa ley ahora todavía sigue la ley del divorcio, ¿verdad? Aunque en otro contexto y en otras formas, las leyes modernas y occidentales tal vez cambian el sentido, pero el original y el propósito principal es el mismo. Resolver el problema de este matrimonio que ya está disuelto antes de que se haga por la ley, ¿ya? Pero en cuanto a la viudez, ¿verdad? La obligación de la mujer es mientras el marido está vivo, pero si ese marido ya muere, no tiene ninguna obligación con ese hombre. Por lo tanto, está en libertad de volver a casarse o quedar soltero. Cualquiera de las dos opciones. El punto aquí es que la analogía sería esta.
para ir concluyendo con el mensaje de esta tarde. La analogía es la analogía del matrimonio, que ese matrimonio es válido mientras los dos están vivos. Cuando uno de los dos falta, cualquiera de los dos queda libre. Entonces, lo único que libera esta promesa es la muerte de esa obligación, de estar sujetos a, ¿verdad? Entonces la analogía de la muerte es la que necesitamos nosotros entender ahora, porque el pecado que mora en nosotros está regulado por la ley, que sería el antiguo pacto, ¿cierto? Pero ahora en Cristo y su muerte, dice el texto bíblico que ahora sí que podemos servir en su resurrección, como volver a casarnos en la libertad que tendríamos de haber muerto a la vieja naturaleza y al viejo hombre. Lo dice ahí el versículo 3 y 4, miren, leámoslo por favor. Así que si en vida del marido si se uniere a otro varón, ¿qué sucede? Será llamada adúltera, porque ella no está libre. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿Cuál ley? La que la sujeta al marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y en esa analogía de unirse de uno muriendo el otro, para unirse a otro varón, es lo que estamos hablando. Es decir, muertos al pecado por medio de Cristo, a esa vieja naturaleza, a ese viejo hombre, para ahora volver a renacer en esta nueva relación con Cristo resucitado. Lo dice allí en 4, si no me equivoco. 4 y 5. Dice, así también vosotros, hermanos míos, aquí está la analogía, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, ahí estaría muerto el marido, el antiguo pacto, el antiguo compromiso. Hay una ley que dice aquí, Pablo, la obligación de obedecer la ley. De obedecer la ley y de obedecer al pecado, que está regulado en la ley. ¿Ya? De obedecer a la ley y de vivir bajo la ley que regula el pecado. Es decir, ahora, no es que la ley haya sido invalidada y que ya la ley no sirva como ley moral de Dios. La ley es palabra de Dios y va a permanecer para siempre. El tema es que nuestra justificación ya no es por nuestras obras, bajo la ley, nuestro comportamiento como en el antiguo pacto, sino ahora bajo mejores promesas, lo que dice el libro de Hebreos. El nuevo pacto está basado en el sacrificio de Cristo y no en nuestros actos morales de buena conducta. Amén. Entonces ya no hay que esforzarse en cumplir la ley, que hay que vivir por los parámetros de la ley, como parámetros morales, porque no significa que ahora no estemos viviendo bajo la ley, vamos a codiciar a quien sea. Pues dice ahí, no codiciarás, ¿o no? No matarás. Ahora podemos matar a cualquiera porque no estamos bajo la ley. No, pues. La ley sigue donde mismo está, pero ahora en Cristo nosotros hemos sido justificados porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora que estamos en Cristo, vamos a cumplir la ley de Dios, porque esa ley moral no ha sido abolida. Lo que ha sido abolido es el antiguo pacto en donde el hombre debía agradar a Dios en sus propias fuerzas, y que ha demostrado por la ley que el hombre no puede cumplir la ley moral de Dios en sus propias fuerzas. Necesitamos a alguien que lo haga por nosotros para justificarnos. Por lo tanto, dice aquí el 4, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahí está la analogía. Antes éramos de un marido y ahora vamos a ser de otro, tener la libertad de pertenecer a otro. ¿Y quién es ese otro? Cristo, pero resucitado. ¿Se entiende? Cristo resucitado. Para que seáis de otro. ¿De cuál? Del que resucitó de los muertos. ¿Quién es ese? Cristo el Señor. El mismo que está muriendo, pero que ahora está resucitando, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, lo dice también el apóstol Pablo en otra porción bíblica. Porque mientras estábamos en la carne,
Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Y ahí está la aclaración. Ya hemos muerto a la ley por la muerte de Cristo. Cristo pagó en la cruz todas nuestras faltas y todo el incumplimiento nuestro de la ley. Es decir, todas nuestras transgresiones, todas nuestras caídas, todas nuestras pasadas de pueblo, ¿verdad? Todo nuestro pecado, todo lo que afrentaba a la ley moral de Dios, Cristo lo pagó en la cruz con su muerte. Pero ahora que Él ha resucitado, ya no vamos a vivir bajo la ley, sino que hemos sido libres de la ley por la muerte de Cristo. ¿Ya? Dice el 6 nuevamente, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Esa era la vida antigua. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es el Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando dice de la letra se está refiriendo a la ley. Antiguamente ocupaban ese versículo bíblico que decía, hermano, no lea mucho la Biblia, porque dice la palabra del Señor que la letra mata. Es como que si la Biblia hiciera mal. No, se está refiriendo a esto mismo que acabamos de decir. Es decir, ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, es decir, esa letra que realmente mataba, la ley de Moisés. Por el testimonio de 2 o de 3 testigos, podía incluso hasta morir irremisiblemente. Habían pecados capitales en la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, y aquí no había forma de librar de la cadena, de la pena de muerte, ¿verdad?, a un culpable. Entonces, esa realidad en Cristo fue cambiada con su muerte y su resurrección. Ya no estamos bajo la ley, estamos libres para vivir ahora sujetos a Cristo, que es el que nos resucitó. Vendría a ser el nuevo marido después de que murió el antiguo marido. Amén. Amén. Libres en Cristo. Y nos apoyamos en este versículo bíblico, por favor, 8.1. Entendiendo esto mismo, 8.1, ¿qué dice? Leámoslo todos juntos, fuerte y claro, por favor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. No hay ninguna condenación para nosotros. ¿El requisito cuál es? Estar en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo Jesús? Amén. ¿Tu pastor está en Cristo Jesús? ¿Hay condenación? Ya no la hay, porque estamos sujetos a Cristo. Él es nuestro amo y Señor. Ya no hay condenación para los que hemos conocido de Él. Amén. Póngase en pie, vamos a acabar aquí. Agradecemos al Señor el estudio bíblico. Y la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 7, la segunda parte, para poder terminar y avanzar con el capítulo. A los hermanos que están en Facebook, agradecemos su atención. Esperamos que también la transmisión de la palabra del Señor les sea útil y edificante para sus vidas. Ya no hay condenación, porque estamos en Cristo. Amén. Requisito para poder gozar de esta libertad que tenemos en Él. Padre, gracias por darnos la oportunidad de llegar a tu casa, por darnos el privilegio, Señor, de abrir las Escrituras y entenderlas, Señor, analizarlas, pero también, Señor, internalizarlas en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has librado de la ley, que lo único que hace, Señor, en nosotros es declararnos pecadores e injustos. Sin embargo, ahora que Cristo ha resucitado, Señor, en aquel día glorioso, Señor, cuando se levantó victorioso de la tumba y de la muerte, venciendo a la misma muerte, Señor, resucitó para que ahora nosotros tengamos novedad de vida, según lo que dice tu palabra. Gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de servir ahora no a la carne, sino al Espíritu, Señor, en este nuevo régimen del Espíritu Santo, Señor, en el que estamos viviendo.
Gracias por darnos la oportunidad de entender las Escrituras y ayúdanos a vivir por ellas, Señor, en todo momento. Te agradecemos, Señor, que tu gracia siga con nosotros, que tu misericordia nos alcance cada día, Señor, como ha sido tu promesa, y que continuamente veamos, Señor, tu obrar en nuestra vida en santificación, de modo, Señor, que podamos progresar en el camino del Evangelio a la madurez, Señor, de un creyente que cada día se conforma más y más a la imagen de Jesucristo nuestro Señor. Te damos las gracias, Señor. Danos tu bendición al retirarnos de tu casa, al irnos a nuestros hogares, lleguemos con bien, con bendición. Bendice a los hermanos que no pudieron venir y a los hermanos que estén viendo esta transmisión, sea tu gracia sobre ellos también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.